Si pensabas que solo en tu país o región se percibía un menor poder adquisitivo o salarios cada vez más bajos, no es así. Es un problema global que hasta países como Estados Unidos, Inglaterra, es decir, países con una tremenda calidad de vida, PIB per cápita superior al promedio y con una buena acumulación de riqueza, el 80% de su población está siendo afectada severamente y teniendo un menor poder adquisitivo. Y desgraciadamente lo peor de todo es que no se resolverá a corto plazo este problema. Entonces, a nosotros como dueños de negocios, ¿en qué nos afecta? Pues obviamente que hay mayor pesimismo y menor poder adquisitivo que provoca, en la mayoría de mercados, menores ventas. Agrega la alta inflación, se convierte en una situación delicada para las pymes. Ahora bien, a pesar de que es una situación grave, no todo es negativo y hay soluciones. De hecho, se trata de saber cómo adaptarse. Pero no solamente para seguir con el mismo ritmo de ventas, sino incluso en algunos casos hasta poder aumentarlas. Pero claro, obviamente esta solución no es solamente bajar costos, mucho menos bajarlos porque sí. Cuidado con eso porque saldrá peor. De hecho, las empresas grandes y transnacionales se las están viendo durísimo con solo bajar costos que actualmente están apostando por el nearshoring, el cual no creo que resulte por mucho tiempo. Entonces, en este episodio te voy a explicar el nuevo axioma que está compuesto por dos elementos que en su conjunto te darán una mejor optimización que te permita facilitar esas ventas. Si comprendes este nuevo axioma que hoy en día rige la manera efectiva de establecer precios, costos, valor del producto, etc., estarás del otro lado. Así que sin más, comenzamos con este episodio. Bienvenido a mi podcast y gracias por estar aquí donde aprenderás temas de negocios sobre finanzas, marketing, sistematización, creación de valor, los nuevos retos que enfrentarán los negocios y mucho más, de manera fácil, sin rodeos y que puedas aplicarlo para conseguir resultados. Mi nombre es Luis Aguilar, soy asesor de negocios y fundador de SEA. Pues bien, primero lo primero, para quienes tengan la duda y también por mi parte, darte las bases de lo que estoy explicando, ¿por qué los bajos salarios llegaron para quedarse un buen rato, pero sobre todo la disminución del poder adquisitivo del 90% de la población que está dificultando las ventas de los negocios? Hay varias razones y además en cada país se generan ciertas situaciones particulares que provocan esto. Pero para tampoco hacer aburrido y enorme este episodio te quiero explicar las dos razones principales y las más graves que están generando esta situación global y que todo emprendedor debe conocer para tener esta visión mucho más general. Número uno, y la que ya muchos pueden conocer o estar pensando, la alta inflación que ha estado presente más de un año. Esto quizá, como muchos ya lo sepan o no, la guerra entre Ucrania y Rusia, que se pensaba en primer lugar que no pasaría nada y luego que duraría solo unas semanas y ya lleva casi un año, provocó un aumento general de los precios de los alimentos y las energías. Dos productos base que encarecen todo el comercio. Los alimentos, por ser estos dos países los que más producen y exportan todo tipo de granos, hay menor oferta, mayor demanda, lo que generó un aumento terrible en los alimentos. Y las energías, por un lado la gasolina y derivados, aumentaron pues por la demanda de la guerra, y las energías como el gas o la electricidad salió afectado Europa por Rusia cortar suministro con Occidente y la OTAN. Ahora, esto es una embarrada de explicación. Lo importante de esto es que todo se convierte en una cadenita. Si bien América Latina no se le ha afectado directamente con las energías, la alimentación obviamente sí, Europa consume menos, otros países también consumen menos y entonces es cuando empresas y sectores no consumen tanto hasta que llegan a tu negocio o muchas pymes. Pero además, la inflación elevada y global que hay en el mundo no solo fue generada por esta guerra. La pandemia contribuyó bastante al haber menor producción de infinidad de productos por haber cortes y destrucciones de las famosas cadenas globales de valor, que fue generado por los cierres, fallecimientos y trabajadores enfermos por el COVID que interrumpieron esta producción. Y una última razón es que el sistema económico ya estaba por tener desequilibrios importantes. La pandemia solamente aceleró esta crisis. Entonces es casi histórica esta inflación elevada y global. Así que cuando acabe la guerra o en próximos meses no se va a solucionar a corto plazo el problema de la inflación que afecta directamente al bolsillo de personas en todo el mundo, lo que genera menores ventas. Esta es una desventaja de la globalización. Cae un país, cae una pieza y repercute en todo el mundo. Así que este problema de salarios bajos, este problema de la inflación y estos desajustes no se solucionan a corto plazo o en meses, para que lo tengas en cuenta. Y punto número 2, el bajo crecimiento en la economía. Este es el factor más importante que provoca bajos salarios. En toda la historia de la humanidad y desde el capitalismo más bien hay altibajos, hay épocas de estabilidad y crecimiento y épocas de crisis y estancamiento. Entonces, desde la crisis del 2008 no ha habido un crecimiento real en la economía global. Hablando en promedios, siempre habrá países que se salven de la estadística y crecen cuando la mayoría no lo hace y viceversa. Pero en general no ha habido crecimiento real.
El caso es peor para América Latina, que se agudiza más cuando los tres países líderes en consumo y economía, Brasil, México y Argentina, se encuentran totalmente estancados desde décadas. Por lo tanto, cuando no hay crecimiento neto, no hay mayor creación de empresas, hay menor producción, menos productividad y comienzan a estancarse los salarios. Pero el precio de los productos no. ¿Qué genera esta situación? Menos consumo, menos compras. De hecho, se puede decir que estamos en uno de los peores periodos económicamente hablando. Estamos en una estanflación, que significa cuando la economía no crece, pero además hay inflación. Siempre es al contrario, cuando no hay crecimiento, pues bajan los precios. Así que es un fenómeno nada común que, bueno, lo estamos viviendo y es cuando más afecta a una economía. Ahora bien, y más importante, uno puede decir que el próximo año, próximos meses, todo estará mejor, habrá más crecimiento, etc. Pero se ve muy poco probable. Es posible que el próximo año sea ligeramente más tranquilo que este 2023 o que el 22 o el 2020. Pero una cosa es que no empeore la situación y otra que haya crecimiento real o sostenido. Entonces, no es ser pesimista, es simplemente analizar las series de tiempo y se observa que nos encontramos en lo más profundo de la curva. Obviamente de ahí vamos para arriba, pero va a llevar tiempo. Por eso, en vez de esperar a que lo exterior cambie, cambia tú más rápido para que tu situación incluso mejore, ¿vale? Así que, en súper resumen, la situación económica mundial, lo explicado como embarrada, afecta a los salarios ya desde hace años y no están en su mejor momento. Al contrario, cada país lo está viviendo y le afecta de cierta manera. Y si países como Inglaterra, que su clase media se tienen que ir a comedores comunitarios porque no les alcanza, la situación desastrosa de Estados Unidos, las hambrunas de África e incluso la desaceleración de China como potencia económica, comprueba la situación actual. Los bajos salarios y el menor poder adquisitivo que hay en los hogares genera menores ventas. América Latina no es para nada la excepción. Bueno, después de esta explicación, pasemos a lo más importante. ¿Qué podemos hacer ante esta situación algo delicada? ¿Hay solución? ¿Hay algo por hacer? ¿Bajamos precios hasta no ser rentables y que no tenga sentido tener un negocio? Obviamente, si la hay, es algo más robusta que solo bajar precios y vayamos al grano. La solución consiste en dejar de pensar y operar con el axioma empresarial presente que se sigue enseñando hasta la fecha en muchos lados, el cual ya no funciona y es el siguiente. Si ofrezco mayor valor en mi producto o servicio, debo subir aún más mis precios. Y si ofrezco menor valor en mi producto o servicio, puedo bajar mis precios y lo compenso por el volumen. Actualmente, la nueva escuela, el nuevo axioma, la nueva regla que te facilitará mantener tus ventas e incluso aumentarlas con el tiempo es aplicando el nuevo axioma que es el siguiente: reducir costos y aumentar valor. Dicho de una manera más específica, reducir costos de forma estratégica y aumentar valor según la tendencia de tu mercado para así lograr dar un salto cualitativo en tu negocio, clientes y ventas. Vayamos por pasos y estoy seguro que parte de lo que te voy a decir a continuación no te va a gustar, pero quien se haya quedado hasta aquí, lo escuche, lo comprenda y lo aplique, salvará su negocio y sabrá cómo hacer mejores negocios en esta época, no quedarse con las migajas del mercado o quebrar. Entonces, en primer lugar, por lo ya comentado de los salarios bajos, junto con una inflación global elevada, etc., es necesario optimizar tu producto, no hay de otra. Nos alcanzó la realidad. Ahora bien, ¿a qué me refiero exactamente con esto? Sí debes tener un dominio total en tus finanzas y en este caso en tus costos y precios para que sean más competitivos. Claro, hay que hacerlo y más en América Latina que no hay cultura en las finanzas. Por eso cuando vienen empresas asiáticas o alemanas se comen las empresas latinas por no ser nada competitivas. Y esto no es de gobiernos. Saber clasificar una simple depreciación correctamente te abre los ojos en tus precios. Entonces aprovecho para decir que si vas a iniciar un negocio o estás teniendo una mala etapa y nunca te has preparado en finanzas empresariales, olvídate, ya no se va a poder emprender y sobresalir sin dominar las finanzas. No es solo saber, es dominar. Entonces, si es tu caso, te recomiendo que desde hoy comiences a aprender este tema. Tengo 2 listas de reproducción en YouTube sobre temas de finanzas, precios, costos, flujo, todo. Y también un ebook accionable totalmente práctico, con plantilla de Excel, videos explicativos, etcétera, sobre todo el tema de costos para poderlos bajar y aumentar tu margen de ganancia, ¿vale? Entonces, pretextos para mejorar no hay. Pero, en este caso, no es todo lo que hay que hacer. Los salarios bajos por años, más todos los cambios que se están viviendo en la economía, en la sociedad, etcétera, están cambiando los hábitos de consumo. Entonces, no se trata solamente de bajar costos, sino de analizar y observar tu mercado, tipo de producto, clientes, la manera en que están cambiando sus hábitos y, por lo tanto,
cómo está cambiando tu mercado ahorita. Es decir, debes descubrir qué característica o beneficio es lo que más están valorando los consumidores de tu mercado. Por ejemplo, si antes los consumidores compraban una bolsa de tela por el diseño, hoy lo que más les interesa es que sea resistente para que dure más. Pero también analizar o descubrir alguna característica o beneficio que la mayoría de la competencia no esté ofreciendo. ¿Por qué? Porque no sabe esto. Como lo decía, hasta las empresas grandes están padeciendo en estos años que muchas de ellas, en vez de analizar el mercado, están empleando el nearshoring, que prácticamente consiste en minimizar costos. El punto no es que esté mal, sino que es alarmante porque ya no hay a dónde estirarse. Hoy se debe cambiar. Entonces, al analizar los cambios de los consumidores, es ahí donde debes enfocar tus recursos y moldear tu producto, cambiar tu modelo de negocio a lo que hoy desean la mayoría de consumidores de tu mercado. También tengo una lista entera de reproducción en YouTube sobre todo el tema del valor, analizar tu mercado, tendencias, ebook específico del valor. Es un tema que desconoce y no aplica la mayoría de empresas en América Latina. En un futuro, de igual manera, no se podrá emprender con rentabilidad si no hay diferenciación de productos ni valor. Pero bueno, regresando al punto, si haces lo anterior, sabrás automáticamente cómo bajar tus costos sin que te afecte. Porque alguien que los baje sin análisis y sin saber esto, baja también costos en la calidad de la resistencia de la bolsa y se va a la quiebra. Pero si baja sus costos en el diseño de la bolsa, porque es lo que menos interesa a la mayoría de consumidores, y mantiene la maquinaria o la calidad que le permite producir bolsas resistentes, que es lo que hoy más interesa, baja sus costos de forma estratégica, lo que le ayuda en aumentar su margen de ganancia y aumenta sus ventas porque mejora y comunica esa característica que hoy se valora y hace años no. Por eso hoy el axioma de reducir costos y aumentar valor al mismo tiempo es lo que te va a mantener vivo y además hasta aumentar tus ventas. Entonces sí, hay que dominar por completo las finanzas y en este caso saber bajar costos de forma estratégica, como también aumentar el valor de tu producto según las tendencias actuales de tu mercado y lo que hoy desean los consumidores ante la situación. El 90% de todos los mercados están cambiando rápidamente desde el año 2020. Entonces, repito, baja tus costos y aumenta el valor según las tendencias de hoy, porque se compensa ese margen de ganancia al aumentar valor y reducir costos al modificar tu producto o modelo de negocio para la mayoría de consumidores de tu mercado. Te vuelves más accesible en el precio al controlar tus costos, llamas la atención al aumentar el valor de tu producto, a lo que hoy desean los consumidores, pero aumentas tu ganancia al dirigirte a una mayor demanda que incluso tu mercado y competencia ni se dirige por estar enfocado en el pasado. Así que olvídate de subir precios a la par de aumentar valor o bajar precios y disminuir el valor. Estamos en una época compleja, con una competencia internacional, con bajos salarios, con cambios en toda la economía y a nivel global, pero como empresario siempre se debe buscar la solución. Por eso emprender no lo hace cualquiera y felicidades si lo estás haciendo. Y si avanzas y creces, olvídate. Lo difícil serán estos años, no el futuro. Pero bueno, no es una situación catastrófica o sin solución. Ya sabes ahora cómo captar una cantidad más grande de clientes, vender más fácil y percibir una buena ganancia al saber de finanzas. ¿Que lleva a pensar y analizar mucho? Sí, pero hay solución y el emprendedor lo que más debe hacer es pensar, no trabajar. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, cualquier duda, pregunta, saludo es bienvenido en la caja de comentarios o mensaje directo. Te recuerdo que tengo una página web con toda mi información, redes sociales y mis ebooks accionables bastante accesibles y prácticos con los cuales podrás dominar un tema por completo de negocios para poder aplicar lo aprendido a tu negocio y así conseguir resultados puntuales. Olvídate de ebooks o servicios con relleno, teoría obsoleta o que te digan lo que tienes que hacer pero no el cómo. Con un ebook accionable comprendes paso a paso qué hacer para mejorar, además de que están acompañados de tablas, herramientas, sistemas, estrategias, plantillas de Excel, ejemplos, etcétera, según sea el ebook y el caso, ¿vale? Así que cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Bye bye.